se piensan que nos vamos a amedrentar y no es así. Pero también habría que decirles a estos que no dejan de ser los amigos de Colau y de Carmena, porque yo creo que a nadie se le escapa que son los amigos de Colau y de Carmena, que donde se han producido 12.000 desahucios es aquí en la ciudad de Madrid. Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, ha sufrido un escrache en la pradera de San Isidro hace tan solo unas horas, cuando acudía como el resto de candidatos a la alcaldía de la capital de España para hacer campaña, para estar cerca de los ciudadanos, y la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, elegía este día para hacer escraches, para protestar contra los distintos líderes políticos. Sucede que Begoña Villacís está embarazada de 9 meses. Poca humanidad, sin duda, la que han demostrado los señores de la PA, de esta plataforma de afectados por la hipoteca. Y el caso es que Begoña Villacís ha recordado, por cierto, que en el Madrid de Carmena, la capital del cambio, se han producido 12.000 desahucios en los últimos 4 años. Por lo tanto, puestos a hacer escraches y a hacer este tipo de reivindicaciones, tendrían que fijar mejor el tiro los señores de la plataforma contra la hipoteca. Feliz día de San Isidro, que aún no lo he dicho, 15 de abril, San Isidro, patrón de los madrileños y patrón también de los labradores. Esta mañana en la Plaza de Colón tenía lugar el tradicional izado de bandera. Vamos a verlo. La campaña electoral sigue adelante, hay cierto optimismo en las fuerzas de izquierdas, en los partidos de la izquierda, en el PSOE, en Unidas Podemos, sobre todo en el Partido Socialista, que entienden que van a ganar las elecciones. Hoy el diario El Mundo ha publicado encuestas sobre la intención de voto en el Ayuntamiento de Madrid y también en la Comunidad. Ganaría después de casi 25 años la izquierda en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver la encuesta que ha publicado Sigma 2 para El Mundo en el día de hoy. Partido Socialista, el más votado, con 29,7% del escrutinio, entre 41 y 42 escaños en la Asamblea de Madrid. Segundo partido, el Partido Popular, con 21,7%, 29 y 31 escaños. Tercera posición para Ciudadanos, que llegaría hasta los 24 o 25 diputados, más Madrid, 10,1%, es decir, la candidatura de Íñigo Errejón, entre 13 y 14 diputados, seguido muy de cerca por la de Unidas Podemos, con Isabel Serra, 9,4%, esto traducido en escaños, entre 12 y 13, y Vox en sexta posición, con 7,5%, 10 escaños, obtendría la candidatura de Rocío Monasterio. La suma de fuerzas entre el PSOE, más Madrid y Unidos Podemos, llegaría por poco, pero llegaría a la mayoría absoluta. Vamos a ver ahora cuál es el vaticinio a propósito del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de la capital de España. Más Madrid, la candidatura de Manuela Carmena sería la más votada, la preferida por todos los madrileños, 34,8%, entre 20 y 22 escaños. Concejales, en este caso, Partido Popular, 21,6, entre 12 y 14 concejales. Partido Socialista, 16,6, la candidatura de Pepe Hernández, entre 9 y 10 escaños. Ciudadanos, con Begoña Villacís, pues prácticamente el mismo porcentaje que el PSOE, una décima menos, y los mismos escaños, entre 9 y 10. Y Vox, 6,7%, obtendría 4 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. El candidato de Vox, recordemos, es Javier Ortega. Vamos a ver ahora las distintas reacciones de los líderes políticos. El caso de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, que no le ha gustado nada, dice que tergiversen sus palabras, que puedan poner en duda
que ella está a favor de todo el movimiento LGTB. Vamos a verlo. Yo creo que muchas de las cosas que estoy diciendo se dan la vuelta. Yo estoy absolutamente a favor de la mujer, de las bajas por maternidad, de la mujer emprendedora, estoy absolutamente a favor del orgullo, como ha hecho siempre el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que en muchas ocasiones yo digo una cosa y se extrae un fragmento para dar la sensación de todo lo contrario. Es una barbaridad a entender o hacer pretender que tengo algún tipo de problema con por ejemplo, con el colectivo LGTBI, cuando hoy Hazte Oír me está atacando precisamente por eso, porque los defiendo. Luego, a ver si nos aclaramos. A ver si nos aclaramos. Pues la verdad que en el caso de Díaz Ayuso ha quedado muy clara la cuestión. El PP, dice ella, como en los últimos años ha sucedido, y es que ha sido tal cual, no tienen ningún tipo de duda en alinearse con los postulados del lobby LGTBI. Para más señas, el ejemplo de Cristina Cifuentes, cuando era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso era una persona muy cercana a Cristina Cifuentes y aprobaban esa ley de ideología de género en la comunidad. Ya hemos visto ayer, esta semana, el último decreto que ha aprobado el PP. El gobierno regional se impone la ideología de género en las aulas con cursillos para los profesores, es decir, para los docentes, también cursillos para los alumnos y para los padres de los alumnos. Cuidado con el que se oponga o discuta alguno de los postulados de este rodillo LGTB. Martínez Almeida, candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, ha valorado los resultados, la encuesta que ha publicado en el día de hoy, lo acabamos de ver hace un instante, el diario El Mundo, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento. Otorgaría la mayoría a la izquierda. La encuesta del 28 de abril dejó claro que el centro-derecha ganaba por 180.000 votos a la izquierda en la ciudad de Madrid. La encuesta que sacó otro diario de tirada nacional esta semana decía que el centro-derecha sumaba y que el Partido Popular era con claridad la primera fuerza dentro del centro-derecha. Es cierto que hoy sale otra encuesta en otro diario de tirada nacional que, sin embargo, dice lo contrario, que sumará Manuela Carmena, sin perjuicio de que también esa suma está muy ajustada. Lo que tengo muy claro es que si nos movilizamos, somos más. No es ningún secreto que todos los políticos aprovechan las distintas fiestas de las distintas ciudades españolas para hacer campaña, acercarse a los ciudadanos, pero en este caso más porque la fiesta de San Isidro, 15 de mayo, coincide con la campaña electoral de las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. Curiosas estampas las que hemos visto a lo largo de la mañana y del mediodía en la pradera de San Isidro. Por ejemplo, han bailado un chotis Javier Ortega y Rocío Monasterio. Javier Ortega, el candidato de Vox al Ayuntamiento de Madrid, y Rocío Monasterio, la candidata de esta misma formación a la comunidad. Ese es el chotis, una de las imágenes curiosas que ha dejado la jornada. Otros líderes políticos también han estado ataviados con el traje típico regional de la ciudad de Madrid. Por cierto, tendremos a Sergio Bravezo, concejal de Ciudadanos, a partir de las 6:30. Ayer nos prometía que vendría vestido de chulapo. Aún no ha llegado. Veremos si el señor Bravezo cumple su palabra y se presenta a la redacción abierta de la tarde vestido de chulapo. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a ver ahora el chotis que tanto Rocío Monasterio como Iván Espinosa de los Monteros, como el propio Javier Ortega, le han dedicado a la alcaldesa Manuela Carmena. Buenos días. Hoy queríamos felicitar el Día de San Isidro a todos los madrileños y tenemos un mensaje para la todavía alcaldesa Carmena. Madrid, 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 Carmena, que poco te queda aquí. Madrid, 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 limpiaremos las aceras ya por fin y abriremos esa almendra que cerraste arruinando al comerciante que solo quería vivir. Madrid. Bueno, simpática estampa. Desde Vox han querido dedicarle ese chotis a la alcaldesa Manuela Carmena. Abríamos este espacio informativo, la redacción abierta, con el escrache que sufría Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento. Veamos sus declaraciones recordando a Carmena y a esta plataforma de afectados por la hipoteca que durante el mandato de la propia Manuela Carmena se han producido 12.000 desahucios en la capital de España. Es decir, que el escrache aquí no se hace por cuestiones políticas e ideológicas y no de verdad por quienes están detrás, quienes son los responsables de que se produzcan esos desahucios. Villacís, antes de sufrir ese escrache, decía lo siguiente.
No nos podemos permitir 4 años más de gobierno de Manuela Carmena. En estos últimos 4 años de supuesto gobierno de izquierdas, lo único que hemos visto es que el ser un gobierno de izquierdas solo equivale a pagar el IBI más alto de toda la historia y a generar más chiringuitos clientelares como llevan haciendo estos últimos 4 años, donde hemos visto cómo se han repartido las subvenciones y hemos batido el récord de subvenciones histórico del Ayuntamiento de Madrid, donde hemos visto cómo se reparten los contratos a dedos y hemos batido el récord de contratos a dedos en el Ayuntamiento de Madrid. Seguimos en Ciudadanos. Ignacio Aguado, el candidato a la Comunidad. Si los que creemos en la libertad, si los que creemos en el aperturismo, en una región de futuro europeísta, no vamos a votar el próximo 26 de mayo. Yo desde luego no me resigno a que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que ya tenemos bastante con haberles visto funcionar en el Ayuntamiento de Madrid, con ver cómo extienden sus redes clientelares, con ver los sablazos fiscales que nos tienen previstos desde el Gobierno de España el señor Sánchez y el señor Iglesias. La Comunidad de Madrid tiene que ser un muro de contención frente a las políticas de Sánchez, frente a los sablazos fiscales, frente a sus recortes en libertades. Ángel Gabilondo, el candidato del Partido Socialista a la Comunidad, sin duda motivado, confiado por los resultados de las pasadas elecciones generales del 28 de abril y también porque las encuestas están dando una mayoría a las fuerzas de izquierda. Y si las urnas están vacías quiere decir que hay que trabajar con coherencia y determinación para merecer confianza, es lo que yo estoy tratando de hacer. Lo que sí creo es que es buen impulso para nosotros el que haya indicios o indicadores de que podríamos ser la primera fuerza y por tanto nos veríamos en la estupenda y responsable necesidad de aglutinar fuerzas para hacer un gobierno de cambio en Madrid, que es lo que queremos. Así que mucha prudencia, mucha cautela. Porque tenemos un patrón de alpargatas y de manos enrojecidas, tenemos un patrón campesino, tenemos un patrón de la huerta y el azadón. Y yo creo que eso nos ayuda mucho, por una parte, a bajarnos los humos, porque sabemos que somos una capital y un pueblo a la vez. Y sobre todo nos ayuda en estos momentos a pensar lo importante que es tener un patrón que tiene que ver con el mundo verde, con la necesaria naturalización, con el mantenimiento del ecosistema constante, que nos puede decir, podemos decir que tenemos un patrón ecologista. Bueno, las encuestas son todas encuestas, pero yo creo que está claro que hay un clima que está marcando la diferencia en esta campaña electoral. Tenemos una oportunidad histórica. Hace 4 años recuperamos un Ayuntamiento de Madrid del que poder sentirnos orgullosos, justo, transparente, amable. Y ahora tenemos la oportunidad histórica. Después de un cuarto de siglo de desgobierno y de corrupción del Partido Popular, estamos acariciando la posibilidad de tener un gobierno justo y decente en la Comunidad de Madrid. Pues se incorpora la redacción abierta de la tarde. No sé si dirás que es la original, Miguel, porque luego se puede enfadar Rafa y yo no querría generar una fricción, una grieta entre Rafa y tú. Javier, tú ten en cuenta que yo trabajo en la de la mañana, por lo tanto, por lo que la cuenta que me trae tengo que decir que es la auténtica y la original. Me parece bien. Me parece bien que seas una persona leal. Pero ni mucho menos restaría importancia a la tuya, ni muchísimo menos. ¿Qué tal, Miguel? La campaña, quedan ya... Pues estamos a día 15, el 26, muy poquito 11 días para las elecciones autonómicas, municipales y europeas. La pregunta que muchos se hacen, más allá de las encuestas, que todas están dando mayoría en el ayuntamiento sin duda, a la izquierda más reñido está la Comunidad, aunque la suma del Partido Socialista con la de Más Madrid y la de Unidas Podemos daría mayoría absoluta. Eso aún está por ver porque el margen es muy estrecho. ¿Qué te ha parecido lo que ha sucedido hoy en la pradera de San Isidro? Hemos visto a los distintos políticos, algo normal que siempre ha sucedido, bueno, acercándose a los ciudadanos, vistiéndose de chulapos, de chulapas, todo este tipo de cuestiones, pero el escrache que ha recibido Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos, a ver si podemos recuperar imágenes, embarazada de 9 meses, y los señores de la plataforma de afectados por la hipoteca les ha dado exactamente igual, y la mujer ha pasado un mal rato. Yo no sé luego dónde están esas feministas que hablan tanto y le han hecho pasar un mal rato a una mujer que está embarazada de 9 meses. Además que da luz, me parece que el viernes que viene. En unos días. O sea, pasado en unos mañana. días, sí, sí, sí. Es que no respetan nada, Javier. De hecho, acaba de poner un tuit ahora mismo, justo a raíz de este asunto, y es que parece que para la izquierda, tanto feminismo o tanto defensores también del colectivo LGTBI, pero yo no he visto a nadie defendiendo, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Cuba,
o tampoco estoy viendo a nadie ahora salir en redes sociales, por ejemplo, a defender a Villacís, porque claro, si no comulgas con sus ideas, da igual que seas mujer, no encajas en el sistema, por lo tanto, olvídate de que te defiendan. Y yo creo que incluso el hecho de que vaya a ser madre, pues incluso le resta más puntos en la escala de la progresía, que evidentemente a todo disidente ideológico no lo respeta, y ni siquiera en un día festivo, que está ahí todo el mundo divirtiéndose, todos los partidos políticos también haciendo campaña, evidentemente, pero no se respeta, Javier. Miguel, no sé si conociste ayer una noticia que al principio, en los primeros minutos, causó sin duda cierto pavor, mucho nerviosismo en la calle Mayor de Madrid. Una furgoneta, un señor magrebí que trataba de secuestrar esa furgoneta. En principio se había especulado, se había barajado con la posibilidad de que quería conducir esa furgoneta hasta la Puerta del Sol. Sí. Entonces ahí había quien pensaba que se trataba de un intento de atentado terrorista, de tratar de atropellar a los viandantes, a los ciudadanos de Madrid que ayer por la tarde pues estaban en tan céntrico lugar. La policía, vamos a ver las imágenes, pero la Policía Municipal de Madrid desmentía que fuese un intento de ataque terrorista, tan solo era un intento de robo de la propia furgoneta. Estas son imágenes de la detención, ya están ahí miembros de la Policía Municipal de la capital de España, y finalmente todo se quedaba en un susto, eso sí, arrollando varias motos y estrellando esta furgoneta contra un escaparate. No sé, Javier, yo no sé si últimamente es que está siendo una casualidad, pero estamos viendo muchísimos crímenes, como aquí un intento de robo, según dice la Policía Municipal, y bueno, crímenes de cualquier índole que están siendo cometidos pues por extranjeros, pero extranjeros no solo, suelen ser precisamente magrebíes normalmente, como es este caso, y esto es lo que denuncia mucho Vox. Esta mañana, por ejemplo, en Espejo Público estaba denunciándolo Rocío Monasterio, que la gran mayoría de los delitos de cualquier índole realmente son hechos por gente que está aquí de forma ilegal, por lo tanto hay que proteger nuestras fronteras, hacer una inmigración, por supuesto, regulada, pero que tolerancia cero con la inmigración ilegal, devolverles a sus países de origen y ya ir poniendo en marcha una serie de políticas en esos países de origen, pues para que no tengan que venir aquí, porque al fin y al cabo para lo que vienen, como estamos viendo, no es para nada bueno. Miguel, ¿qué es esto de los menas? ¿Quiénes son los menas? Pues son los menores, normalmente suelen venir de Marruecos, no acompañados, que están por nuestro país, que muchos de ellos están en unos centros de acogida aquí en España. En Hortaleza, por ejemplo, había uno que la verdad es que no acabó muy bien la cosa, Javier, porque había muchísimos de ellos que se dedicaron pues básicamente a darle una paliza a los cuidadores, porque evidentemente en estos países pues la educación que tenemos nosotros no es la misma a la que tienen ellos, y pues, que podemos decir que están un poco salvajados, ¿no? Fíjate, no respetan nada y ya, bueno, ni siquiera digamos que no respetan a las mujeres ni siquiera, porque claro, evidentemente la visión que puede tener una persona que vive en Marruecos de la mujer no es la misma que puede tener una persona europea, y es algo con lo que hay que andarse mucho cuidado, y que Vox lo dice, pero claro, lo tachan de homófobos y de machistas y demás, bueno, de homófobos, no, perdón, de xenófobos, quería decir, y racistas y demás. Cosa que no termino de entender. Y otra de las declaraciones que hemos tenido hoy en este programa de Espejo Público ha sido de Javier Ortega Smith, el secretario general del partido, también candidato a la alcaldía de Madrid, que venía a decir por qué los medios se empeñan en ocultar, o ciertos medios por lo menos, en ocultar la nacionalidad de estas personas, porque al fin y al cabo lo que acusaba Ortega Smith a los medios es de ocultar una realidad, ¿no? Y es que en un gran porcentaje de la delincuencia pues es efectuada por extranjeros, cuando son una gran minoría dentro de lo que es la sociedad española. Vamos a escuchar a Ortega Smith. Cuando hay una noticia en el que el agresor es un policía, subrayan que es un policía. ¿Me explico? Dice, un policía agredido. No, bueno, será una persona, será un señor. En cambio, cuando es un emigrante ilegal, no lo dicen. Dicen un extranjero, un joven. ¿Qué intentamos hacer con esto, con las noticias? Intentamos subrayarle en algunos una carga de culpabilidad y en otros ocultar. Pero cuando da la casualidad que esa persona es una persona que es un inmigrante ilegal, hay que decirlo. Porque va aparejado, en muchísimos casos, los asaltos que se producen en frontera son personas que luego, para poder sobrevivir, tienen, desgraciadamente, que terminar en la droga, en la delincuencia, en la prostitución.
Mira, Javier, a esto que está diciendo Ortega Smith le contestaba Susana Griso que como ética periodística se debe de ocultar, no se debe decir bajo ningún concepto la nacionalidad o etnicidad de la persona que ha cometido dicho delito o dicho acto, dicho crimen o lo que sea, ¿no? Y es que esto es algo que se estudia en periodismo y se da así. Se estudia, ¿no? Que se adoctrina. Vamos, podríamos decir, porque claro, si tú al fin y al cabo no puedes... Yo la verdad que bajo ningún concepto, cuando estudié la carrera, Miguel, no tuve ningún profesor que me dijese eso. No sé si ahora los tiempos han cambiado. No profesores, sino que los códigos deontológicos, que ahí también está, pues evidentemente... Los códigos deontológicos, ¿y quién escribe esos códigos? Pues eso es lo que hay que ver, pero claro, aquí... Pues el libro de estilo del país. Y también te digo que en Inglaterra igual, también lo tienen redactado de la misma forma. Pero eso es la corrección política, eso es la corrección política. Esto es el caso paradigmático que va de arriba a abajo. Que estos los periodistas, muchos, la mayoría, son entusiastas de ocultar la nacionalidad del que comete el delito o el crimen, porque desde arriba el establishment, los grandes partidos políticos se encargan de silenciarlo porque dicen que esto genera xenofobia. Sí, vimos lo que sucedía, Miguel, acuérdate, en el fin de año de 2015, 31 de diciembre de 2015, en la ciudad alemana de Colonia, 3 meses después de que la señora Angela Merkel dijese welcome refugees y trajese a 1 millón de sirios, entrasen en Alemania, y todo eso tiene unas consecuencias culturales. Hay quienes piensan que las sociedades son tablas de Excel y que como faltan 1 millón de trabajadores de mano de obra, por cierto, baratita, porque luego se alegan motivos humanitarios para traer a los sirios y a los refugiados, al final se les paga una miseria y hacen un trabajo que los alemanes no están dispuestos a hacer por ese precio. Luego nos venden el tema humanitario. Bueno, pues efectivamente eso tuvo y tiene unas consecuencias culturales, y en Colonia aquella noche se produjeron más de 1000 violaciones. Los primeros días aquello se tapó, pero es que eran tantas denuncias de chicas alemanas que habían sufrido violaciones en aquella madrugada que finalmente ni la prensa ni la clase política pudo tapar ese escándalo. Es un caso más, querido Miguel, de cómo amedrenta la corrección política. Sí, básicamente por no crear crispación en la sociedad, pues se oculta, pero claro, es que al fin y al cabo lo que estás haciendo en realidad es ocultar un problema grave que tenemos aquí en España, para ser más exactos, y que eso pues no es precisamente el periodismo tiene que ser pues destapar las cosas que se están haciendo mal y sacarlas a la luz, y no se está haciendo, Javier. Bueno, además hay que decir que dentro del mundo progre, de la progresía, hay muchas banderas. Una de ellas es el feminismo, las mujeres, y la otra es la inmigración. Ciertas mujeres, también hay que decirlo, como hemos dicho. Claro, Begoña Villacís hoy ha sufrido un escrache, pero no hemos visto a ninguna feminista, ni la veremos condenar. Las imágenes tan lamentables, como el rato tan malo que ha pasado una señora que está embarazada de 9 meses, pero como digo, tienen varias banderas. Una de ellas es la inmigración, ilegal, y la otra el feminismo. Cuando eso colisiona, ¿saben, Miguel, cuál de las banderas agarran y deja la otra? Que la de los inmigrantes. Efectivamente. Lo vimos en Colonia, porque quienes recibían esas violaciones eran mujeres alemanas y fueron silenciadas por la corrección política, por los grandes medios, por el establishment. Fueron silenciadas, es decir, que hay que tapar la nacionalidad, el origen de esos violadores, porque son extranjeros, porque son refugiados y porque además eran musulmanes, y las mujeres se tenían que fastidiar. Así se escribe la historia. Cuando vemos que el que mata a su mujer es de Carabanchel o es de Murcia, pues vemos a todo el mainstream feminista denunciándolo, y esto es terrorismo machista. Esto es terrorismo machista. No, con el lenguaje se pueden hacer auténticas maravillas, como tú has dicho, ¿no? Cambiar una situación, hacerla favorable a lo que tú piensas, a tu ideología, y así se construyen realidades, Javier, con el lenguaje, ¿eh? Y si la derecha aquí no da la batalla, estamos perdidos. Por eso Vox es un partido necesario, porque el PP, últimos 7 años de gobierno de Rajoy, calladito, ha dejado que se implanten todo esto más. Bueno, y siguen así porque ya hemos visto ese nuevo giro al centro, calificando a Vox de ultraderecha, Díaz Ayuso diciendo que por favor que no le digan que ella no es una entusiasta de todo el lobby LGTB, que ella es la primera, que a favor del orgullo, que en su partido, y es verdad, lo han respaldado en los últimos años. En fin, a propósito de Vox, Televisión Española ha echado literalmente a Vox, después de haberle invitado al debate de las europeas que iba a televisar el ente público, la cadena que todos los españoles pagamos con nuestros impuestos. Yo no sé ahora con qué excusa, porque ya tiene 24 años en el Congreso, y ahí estamos viendo a Rosa María Mateo, que ha sido el artífice de echar a Vox del debate a las europeas. En su lugar ha invitado a los golpistas de Junts per Catalunya.
Claro, es que Javier, fíjate, lo que pasó en los anteriores dos debates. Vox no podía estar porque no era supuestamente significativo políticamente hablando y porque no tenía representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Bien, no la tiene, pero ¿qué pasó en 2015? Ciudadanos tampoco la tenía Podemos, solo tenían representación autonómica y europea respectivamente. Por lo tanto, y se les dejó. Y a Vox no se le permite. Pero es que ahora llega esto, que Vox ya tiene 24 diputados, 2.700.000 votos, y tampoco se considera que deben de estar ahí, porque Junts per Cat se ha quejado. Si no se llega a quejar Junts per Cat, les deja. Porque Junts per Cat ha dicho que es que nosotros también queremos estar. Y, dice, y claro, la UNO ha dicho, no vamos a hacer un debate a 9, pues si no tendrías que incluir a todo el mundo. Lo dejamos a 6 y Vox fuera, porque no tiene un nuevo criterio, 2 diputados europeos. Por lo tanto, fuera. Y es que fantástico. Se está viendo siempre, lo que hay detrás. Siempre puede haber una coartada, algo que pueda corroborar la cacicada de turno, en este caso, después de verdad, de tener casi 2,7 millones tiene ya Vox en toda España, pues van a ir los golpistas de Junts per Catalunya. Esta es la televisión española que pagamos todos, sectarismo puro y duro. No se conforman con tener ya a las privadas de rodillas, a 3 Media y a Mediaset, es decir, Antena 3, La Sexta, 4 y Telecinco, todas de rodilla al Imperio Progre, pues ahora también Televisión Española. Luego, ese irrisorio cuando encima dicen que ellos no son el sistema. Vamos a ver este vídeo en el que se explica muy bien la cacicada de Rosa María Mateos. Ni recibieron invitación para el debate electoral en Televisión Española, ni sus propuestas pudieron ser escuchadas en el de la cadena privada de A3 Media, ya que la Junta Electoral no lo permitió por no tener aún representación a nivel nacional. Aunque después de haber obtenido 24 representantes en el Congreso de los Diputados, pensaron que las cosas podrían cambiar, y así fue. Por primera vez, Vox estaba invitado a un debate, al de las elecciones europeas que se emitirá en la cadena pública. Todo estaba previsto para un enfrentamiento a 6, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Esquerra y Vox. Pero otro partido quería su lugar. Los independentistas de Junts per Cat se han quejado a la Junta Electoral y, siguiendo con las normas establecidas, Televisión Española debería de haber invitado a un total de 9 partidos, lo que la televisión considera un número demasiado elevado de participantes. Por lo que se han regido por otros criterios: invitar a los partidos que tuvieran al menos 2 escaños en las europeas del año pasado. Nuevo criterio, totalmente diferente si lo comparamos con el anterior, el de 2015. Ciudadanos y Podemos fueron invitados al debate de la pública en calidad de partidos significativos al haber obtenido el 5% en las anteriores elecciones, exactamente tal y como Vox está considerado ahora mismo por la Junta Electoral. ¿Por qué este cambio de criterio que deja fuera a Vox para incluir al partido de Carles Puigdemont? Pues así se escribe la historia. La coartada ha sido que, bueno, es que ahora Vox no tiene representación en el Parlamento Europeo, por eso no puede entrar en el debate. Hay formas de censura de verdad más honestas, que digan directamente que no quieren a Vox. Y más disimuladas también. Y más disimuladas. De otra forma, hombre. El otro día la verdad que sí que estuvieron en La Sexta. El de La Sexta, pero claro, supongo que porque nadie se quejó. Nadie se quejó. Central, en cuanto te quejas, en las generales sí. Fuera, claro, en las generales se quejó Esquerra. En fin, esto no hay quien lo entienda. Antes de que te vaya, Miguel, vamos a repasar, a comentar, mejor dicho, el tuit de Rosa Díez, antigua dirigente del Partido Socialista y de UPyD. La televisión española de Rosa María Mateo echando una manita a Sánchez y untando de vaselina su pacto de legislatura con los golpistas. Disfruten lo votado. Es que tal cual, Javier, porque estos son pequeños favorcitos que le vas haciendo, pero es que lo que no se da cuenta Sánchez es que los independentistas son insaciables, que es que ya hemos visto cómo le van pidiendo más cosas, y luego llegan los presupuestos y ni siquiera se los aprueban, ni siquiera les dan el apoyo. Y ahora parece que Esquerra tampoco va a apoyar a IZ. Es decir, que vas alimentando a la bestia, que llevamos 40 años de democracia alimentándola, y no se dan cuenta de que es un pozo sin fondo, que hasta que no consigan lo que quieren, que es la independencia, no es otra cosa, no van a dejar de pedir y pedir. Miguel Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier. ¿Has estado a gusto en la redacción de la tarde? Redacción abierta de la tarde. Me alegro. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Viene vestido de chulapo. No se lo pierdan. Madrid. Estamos con el chulapo Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos y además catalán. Muy bienvenido, señor Brabezo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. He de reconocer que es un hombre de palabra porque ayer mantuve una conversación con él
Le invité al programa porque solamente había estado en el programa de Rafa Núñez Huesca, en la redacción abierta de la mañana, jamás había pisado territorio comanche, que es la redacción de la tarde, pero además me prometió que como era día de San Isidro, 15 de mayo, vendría vestido de chulapo. Pues aquí está Sergio Bravezo y hay que decir que usted es un hombre de palabras. Si luego se convierte usted el día de mañana en alcalde de la capital o en algún puesto relevante, tendrá que seguir manteniendo las cosas que va prometiendo. Por supuesto, hay que mantener la palabra, es lo más importante que hay. Sergio Bravezo, ¿has estado en la pradera de San Isidro? He estado en la pradera de San Isidro con todo el equipo de Ciudadanos, con todos los demás concejales, además con todos los demás partidos políticos que también pues han hecho sus honores en la pradera de San Isidro. Hemos estado ahí y hemos intentado disfrutar de una mañana que luego pues no ha sido tanto disfrute. Hemos abierto la redacción abierta, valga la redundancia, con las imágenes del escrache a Begoña Villacís, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Villacís sufría el acoso por parte de los miembros de la asociación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. De poco le ha valido a la señora Villacís estar embarazada ya de 9 meses. ¿Sale de cuentas este viernes, Sergio? Sí, si no recuerdo mal. Este viernes, en 48 horas, se supone que Villacís va a dar a luz a su hijo. Y estos señores, que lo confunden absolutamente todo, han realizado este escrache tan desagradable a la candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, que ha pasado sin duda un mal rato por el calor y sobre todo por el agobio de enfrentarse, de tener que soportar y aguantar a estos energúmenos, porque no tienen otra palabra. Y no vamos a ver, ya se lo adelanto, a ningún grupo feminista decir dónde están los derechos de la mujer, intolerable ataque. Está claro que aquí solamente priman las cuestiones ideológicas y en el caso de Begoña Villacís ha recordado con buen criterio que estos señores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los antidesahucios, etcétera, etcétera, que si se quieren manifestar y protestar contra alguien deberían hacerlo, en este caso contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, bajo cuyo mandato se han producido, agárrense a la silla, 12.000 desahucios en la capital de España. Vamos a ver las declaraciones de Begoña Villacís. Se piensan que nos vamos a amedrentar y no es así. Pero también habría que decirles a estos que no dejan de ser los amigos de Colau y de Carmena, porque yo creo que a nadie se le escapa que son los amigos de Colau y de Carmena, que donde se han producido 12.000 desahucios es aquí en la ciudad de Madrid. Bueno, Sergio, ¿cómo has vivido tú este escrache? Pues preocupado porque lo que hemos intentado hacer ha sido diferentes cinturones para que no llegaran todas las personas que intentaban hacer ese escrache. Sí que al final han podido acceder y pasar de esos diferentes cinturones que hemos intentado hacer para mantener la distancia con Begoña Villacís. Especialmente estábamos preocupados por Begoña. Es verdad que también le han hecho escrache a Albert Rivera y a Ignacio Aguado, pero vamos, nuestra preocupación evidentemente que era Begoña Villacís por su embarazo, porque ya sale de cuentas ya mismo, y nos ha sorprendido muchísimo. Creíamos, con honestidad te digo, creía que no le iban a escrachar en ningún momento porque se lo estábamos diciendo, está embarazada. No sé si lo ven, pero es que está embarazada. Y era algo que estábamos diciendo al principio y luego gritando, porque sí que estábamos preocupados por ese acoso, que luego, ojo, se ha ido Begoña Villacís y seguían detrás de Begoña. O sea, que no es, y era en la caseta de Ciudadanos en la pradera de San Isidro. Lamentable. Y déjeme que le diga una cosa. Nuestra primera vez como políticos en el Ayuntamiento de Madrid tuvimos un escrache. Solamente salir, nos dieron, ya fuimos en ese momento concejales de pleno derecho, a la salida justamente, pues tuvimos nuestro primer escrache, solamente salir. Últimos días de políticos en el Ayuntamiento de Madrid y volvemos otra vez con el mismo escrache. Yo sinceramente señalando especialmente a Ciudadanos en este caso, y no sé qué nos tienen que nosotros decir quien está en el Ayuntamiento de Madrid, quien permite esos desahucios, que realmente no sé si es lo que estaban reivindicando, porque cuando vas detrás de una embarazada no sé realmente lo que quieres hacer, pues es la señora Manuela Carmena, y es ahí donde tenían que protestar. Que por cierto, algo que no comparto, que esa manera de protestar frente a un político, pues acosándolo de una manera indecente, sinceramente.
Sergio, Madrid capital del cambio. Es lo que prometían los señores de Ahora Madrid, Manuela Carmena y todo su equipo municipal. Rita Maestre, la portavoz, o portavoza, la señora que, por cierto, años antes de dedicarse a la política estaba irrumpiendo, asaltando la capilla de Somos Aguas, al grito de arderéis como en el 36 y ligerita de ropa. Esta señora hoy es portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Luego vemos cómo se rasgan las vestiduras en la Sexta el señor Antonio Maestre y tantos otros por el pasado político de, bueno, pues sí, de cualquier otro que no sea de la cuerda ideológica. 12.000 desahucios durante el mandato de Manuela Carmena y de Rita Maestre. Así es. No se han cumplido las expectativas con este Ayuntamiento del Cambio. Me refiero sobre todo a lo que ellos iban propugnando. Recordemos también, Sergio, esos miles y miles de niños madrileños famélicos que no tenían que comer, que uno bajaba a la calle y en cada esquina, como si fuera una novela de Charles Dickens, veía ya a niños famélicos sin poder comer, muertos de hambre, abandonados a su suerte. Sí. ¿Dónde están esos niños? Y pues al cabo de los... Les ha dado de comer, ¿no? Entiendo, Carmena, a todos. Al cabo de los 6 meses... Carmena dijo que en Madrid lo que había era un problema de sobrepeso en los niños y de un problema fantástico. De pues eso, de poca falta de alimentación correcta, de poco deporte, de ese tipo de circunstancias. Luego, sobre el tema de los desahucios, mire, hay una de las cosas que no solamente no es que hayan parado desahucios, una de sus lemas que estaban vendiendo, sino que además no han podido ni actuar en aquellos sitios que tenían que actuar. Le voy a explicar qué concretamente. En la vivienda social que hay en el distrito de Barajas, concretamente, una mujer y su hija tenían un piso que le había dado el Ayuntamiento de Madrid debido a las condiciones que tenían, pues, de ingreso y situación social. Le pertocaba y, por lo tanto, adelante con ello. Para eso está la administración local, para dar ese tipo de servicios. Sin embargo, lo que se encontró esta señora cuando fue a abrir el piso de protección oficial que tenía, se lo encontró ocupado. Y ahí tuvo un problema enorme, porque la administración, Ayuntamiento, en este caso de Madrid, pues, dirigido por Carmena, no sabía qué hacer. Si ayudar a esa familia, a esa mujer con su hija, o sacar a los que habían ocupado de manera ilegal un piso del Ayuntamiento de Madrid. No sabía absolutamente qué hacer, se encontraba en una encrucijada. Y al final, quien tuvo que pagar el pato en este caso fue la familia con su hija, la mujer con su hija, que tuvieron que buscar otro sitio, en otro lugar, esperar más tiempo y básicamente jorobarse esta señora que tenía un piso de protección oficial que le había tocado de una manera legal, de una manera correcta, como había hecho las cosas. Pues ese es el tipo de gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. Hoy el diario El Mundo, Sigma 2, ha publicado una encuesta sobre la intención de voto en el Ayuntamiento de Madrid, en la que a ti te afecta de más de cerca. Vamos a verla. Confirmaría lo que hemos venido viendo en otras encuestas, Sergio, que la izquierda, está en la Comunidad de Madrid. Sí. Vamos a analizarla también. Partido Socialista, con Ángel Gabilondo, sería el más votado, entre 41 y 42 escaños en la Asamblea de Madrid. El PP entre 29 y 31, Ciudadanos 24-25, más Madrid, Errejón 13-14, uno más que Podemos con Isabel Serra y Vox con Rocío Monasterio 10 escaños. El margen es muy estrecho, Sergio, porque PP, Ciudadanos y Vox podrían revalidar lo que sucedió el pasado 2 de diciembre en Andalucía. Sí, desde luego, pero para mí lo más importante, y siempre lo voy a resaltar, es que esto lo que nos está indicando es que debemos ir a votar. Yo siempre les diré a todo el público, a todas las personas que hablo, voten la opción que quieran, pero vayan a votar, porque es que si no, lo que vamos a enfrentarnos va a ser un gobierno del Partido Socialista con Errejón, con Podemos, por cierto, la señora Serra, que tiene vídeos asaltando cajeros. Yo quiero recordarlo, porque esa será la persona que vaya a llevar educación, que vaya a llevar cultura. Ese es el nivel. Sí, ese es el nivel. Y luego el señor Gabilondo lo ha dejado claro, hay que subir impuestos. En Madrid hay que subirlos, porque la subida de impuestos es inocua, no va a afectar absolutamente a nadie, y hay que elevar, pues, los ingresos que tiene la Comunidad de Madrid.
¿Para qué? Pues básicamente pues para acabar con el colegio privado o el concertado. Esto es lo que hay que hacer. El impuesto además de sucesiones, que puede ser de los más gravosos, de los más molestos, Sí, y el más injusto, el dinero, los impuestos que tus padres ya han ido pagando toda la vida cuando adquirieron la casa. El IBI año a año, porque le vas pagando al ayuntamiento todos los años ese dinero que se lleva en las arcas públicas. Así es. Y después de toda una vida sacrificándose tus padres, trabajando, pagando impuestos, más los de la casa, y que ahora sus hijos tengan que pagar un solo euro por heredar esa vivienda, es un robo. Y yo creo que hay pocas cosas más graves de verdad en la política española, que los ciudadanos toleremos este tipo de cuestiones. Así es. Y mire, usted es andaluz, yo soy catalán, los dos tenemos desgraciadamente hasta... espero que en Cataluña dentro de poco, en Andalucía ya estamos en ello, para acabar con un impuesto que lo único que está haciendo es dañar especialmente a las familias más humildes, porque esto no es que esté... No. Le puedo contar, Sergio, un montón de casos. En Andalucía recuerdo un señor de Almería, una casa de 200.000 euros, que eso no es una mansión, de 150.000 euros, que tenía que decir que no a la herencia, porque la cantidad que tenía que pagar es que no le compensaba pagar esa cantidad para heredar una casa pequeña o mediana en un pueblo para vivir de una manera holgada. No me compensa heredar. O sea, de verdad que es el mundo al revés, y la situación de expolio fiscal a la que nos han llevado durante tantas décadas la clase política. Sí, y además es que el objetivo no es darnos más ventajas, darnos más servicios, mejorar lo que ya se está haciendo en la Comunidad de Madrid. No, todo lo contrario, es acabar con los diferentes servicios que tenemos públicos, por cierto, de los mejores en España. Yo creo que hay que ir cada vez a mejor, no hay que tener un cambio a peor. Y otro punto que también me sorprende es que el señor Gabilondo diga que usted tiene que ganar menos, los madrileños, como son ricos, tienen que hacerse un huequecito más en el cinturón y apretárselo más porque están ganando demasiado. Hombre, pues sinceramente me parece humillante ese tipo de afirmaciones, que usted está ganando demasiado cuando, mire, si usted tiene un salario, se lo está ganando, y cuanto menos impuestos tenga, más podrá disfrutar de aquello que se ha ganado con el sudor de su frente. Y sinceramente, yo creo que la administración tiene que ser responsable, y lo que nos está diciendo es que la administración pues tiene que estar bien a gusto, ella sí se puede permitir eso, y que se aprieten los demás el cinturón. La administración no, el político no. Pues por ahí no vamos a pasar, la verdad. Sergio, ahora vamos a ver esa encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo sobre el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que a ti te afecta de cerca, de verdad. Aquí parece más difícil que la izquierda no forme gobierno. A priori, según esta encuesta y otras que hemos ido conociendo en los últimos días, Manuela Carmena, candidata de Más Madrid, seguiría al frente del ayuntamiento más importante de España. Obtendría entre 20 y 22 concejales, PP entre 12 y 14, PSOE entre 9 y 10, la misma cantidad para Ciudadanos, 9 y 10, y Vox entre 4, 6,7%, 4 concejales para Javier Ortega. Ciudadanos viene de 7. Sí, así es. O sea que subirían entre 2 y 3 concejales. Pero hay que subir más, hay que aumentar la presencia, hay que cambiar el gobierno de Manuela Carmena, hay que insistir en ese cambio en el ayuntamiento. Creo que las últimas elecciones nacionales dejaron claro que sí es posible ese cambio, ya que si extrapolamos las votaciones que se hicieron a nivel nacional, en Comunidad y en Ayuntamiento de Madrid, pues podríamos tener ese cambio en el gobierno local. Ahora bien, tenemos que ir a votar. Yo siempre les diré a todos los espectadores, a todo el público, que elijan la mejor opción. Y si me preguntan, la mejor opción es Ciudadanos. Pero sí que creo que tienen que ir a votar y no quedarse en casa, replicar lo mismo que hicimos en las nacionales, porque como mínimo nos podremos salvar en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Si no hacemos eso, podemos tener Pedro Sánchez, Carmena, Gabilondo, más impuestos, menos servicios, más deuda, más paro, que siempre es las mismas recetas que hace la izquierda y que tienen siempre las mismas conclusiones. Zapaterismo puro. Siempre se ha dicho, porque además es cierto, que en una candidatura
a unas elecciones municipales, en este caso al Ayuntamiento de Madrid, pues lo que prima es más la gestión, la más cercana al ciudadano, ¿no? Los bancos, los parques, la limpieza, la recogida de la basura, todo este tipo de cuestiones que son muy importantes en nuestro día a día, no lo podemos negar, es así. Sin embargo, la izquierda llega y luego tiene una agenda ideológica muy marcada. En el caso de Manuela Carmena, la ley de la memoria histórica, cambiando calles, todo lo que han podido con esa comisión fracasada, por cierto, la comisión de la memoria histórica, que lo vendieron a bombo y platillo al principio de la legislatura. Junio de 2015, si no me equivoco, cuando Carmena gana las elecciones, se convierte en alcaldesa y después de aquel verano, un montón de calles de Madrid, cambiándole el nombre, todo lo que oliese bueno, pues a franquismo o a guerra civil española, a personas que también sirvieron al Estado. Y algunos que se equivocaron. Y algunos que se equivocaron. Millán Astray, por ejemplo, que no participó en la guerra civil, fue el fundador de la Legión y que el 18 de julio de 1936 estaba en Buenos Aires. No, es que hablaba de esta bandera ideológica tan marcada de la izquierda con la memoria histórica. Desde Ciudadanos, yo lo que he visto desde fuera es que no sois unos entusiastas de la ley de la memoria histórica, pero que tampoco la habéis combatido con toda la fuerza que desde mi punto de vista merece combatir este tipo de leyes liberticidas que están tratando de reescribir la historia. La historia, por definición, tiene que estar en permanente debate, pero en el terreno de los historiadores o de los intelectuales. En eso no puedo estar más de acuerdo. Y sí, es verdad, es que a nosotros uno de los puntos es dejemos ese debate en el terreno de los historiadores. Dos, creo que simplemente hacer como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es intentar caer en la trampa de Manuela Carmena, del sanchismo, etc. ¿Por qué digo caer en la trampa? Para que tenga una idea. Hemos debatido cada 3 meses en el Ayuntamiento de Madrid, en el Pleno, algún tipo de iniciativa o acción relativa a la memoria histórica / franquismo. Cada 3 meses, como si fuera un debate que estuviera en la calle o que afectara de una manera impresionante a la vida de las personas y de los madrileños. Pues no es así y no vamos a caer en ese debate, no vamos a caer en lo que quiere hacer la izquierda en este caso, en la izquierda más radical, y nosotros lo que queremos es que ese debate se tenga en otro sitio, que se tenga en el lugar adecuado y que el Pleno, lo que sería el Ayuntamiento de Madrid, esté fuera de ese debate, porque es que no toca, ahí no toca. Estoy viendo la cara de Íñigo Errejón y la pregunta que te iba a hacer ahora, señor Brabezo, es si es un lobo con piel de cordero. Sí, parece que haya salido, parece un alumno mío de la universidad, pero en verdad podría ser profesor, porque también es doctor, así que... y sí que una de las cosas que le digo, pues me preocupa cuando está diciendo que lo que quiere es extender algunas de sus medidas, como por ejemplo Madrid Central. Dijo, quiero 1000 Madrid Central en toda la Comunidad de Madrid. En otras localidades. Lo que único que haría sería paralizar pues la mayoría de municipios y la comunidad entera a nivel movilidad. Eso es lo que haría el señor Errejón. No solamente eso, sino que además él lo ha dejado muy claro. Es una persona que le gustan las teorías de Venezuela, pero no solamente eso, sino que también le ha parecido muy bien lo que ha hecho Tsipras en Grecia, que también a mí me preocupa más. Yo siempre pongo el caso de Grecia como el ejemplo, donde casi Grecia faltaron días, de hecho, para que pudiera salir fuera de la Unión Europea debido a que no paraba de incumplir repetidamente pues los objetivos económicos que tenía, y por muchas ayudas que le daba la Unión Europea, los equipos de Tsipras, apoyados por Podemos, por el señor Errejón, pues llevaron casi al colapso no solamente Grecia, sino la Unión Europea entera. Pues ese es es la persona que podemos tener en la Comunidad de Madrid si no le paramos los pies. Si no le paramos los pies, el señor Errejón va a ser vicepresidente. Y ¿tú lo ves claro? Si no le paramos los pies, sí. De Gabilondo. Hombre. Gabilondo, sí. Presidente. Sí. Y más Madrid. Ayer se lo preguntaba a Raquel Tejero, periodista de Diario, que sigue de cerca todo lo que acontece en Podemos, pero me decía que Podemos va a sacar, Isabel Serra, más votos, más escaños en la Asamblea de Madrid que más Madrid. Esta encuesta lo desmiente, por ejemplo. Lo desconozco, pero creo que el señor Gabilondo está muy a gusto con el señor Errejón. Y ese es mi gran temor.
y la señora Serra, pues creo que bueno, que su pasado más beligerante, pongámoslo de esa manera, atacando cajeros y más cosas que entiendo que saldrán, porque si una haciendo persona... pintadas en escaparates de bancos y haciendo pintadas y sprays en los propios cajeros. Sí, bueno, cabe recordar que ella fue quien se estaba grabando, o sea, quien lo promocionaba, que no es que la pillaron. No, era un reportaje aquello, estaba orgulloso. Sí, estaba orgulloso, o sea, que imaginemos lo que ha podido llegar a hacer, decir, dejar escrito y cuáles son sus pensamientos respecto a lo que quiere hacer en la Comunidad de Madrid. Esa es la gente que queremos en la comunidad. Yo no, desde luego, y estoy haciendo todo lo posible para que unamos fuerzas y paremos los pies, no solamente al señor Gabilondo, al señor Errejón, Serra, sino también al señor Sánchez. Madrid tiene que parar los pies, no solamente ser un refugio, sino parar los pies al sanchismo. Sergio, brevemente, ¿cuáles son los 3 principales problemas de la ciudad de Madrid? Pues tendríamos seguridad, limpieza y tendríamos movilidad. Yo sinceramente pondría otro más, que ha sido la indignidad política. ¿Por qué? Le puedo decir, esos son los principales problemas que tenemos. Creo que hay que recuperar en limpieza 1.500 trabajadores en limpieza, limpiadores que teníamos en la calle y que dejamos de tener con los gobiernos del Partido Popular. Eso lo iba a decir, porque yo recuerdo en el año 2012 y 13, cuando la alcaldesa era Ana Botella, la calle en la que yo por entonces vivía estaba muy sucia y eso no se ha arreglado. Así es. Sigue igual, hay un problema con los servicios de limpieza, pero ¿esto de quién es culpa? Bueno, ¿Por qué no se arregla? Pues no se arregla porque teníamos la posibilidad de cancelar unos contratos, por cierto, una petición que hice en el Pleno y todos los partidos políticos se pusieron en contra, incluido el Partido Popular, que era cancelación de contratos y redacción de unos nuevos. Creo que el hecho de volver a recuperar 1.500 trabajadores en calle es fundamental. O tenemos ese número de trabajadores o las calles van a estar sucias. Si es que aquí no hay más tutía, esto es 1 más 1 igual a 2. Si tenemos más trabajadores, más limpia estará la ciudad. Sergio Bravezo, chulapo y concejal de Ciudadanos, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, Crónica Catalana, y no se lo pierdan porque va a estar con nosotros José Javier Esparza. Hay besos de cine, persecuciones de cine, malos de cine, y de la mano de Viajes El Corte Inglés llega ahora Verano de Cine, la última superproducción que promete arrasar este año. Viajes por todo el mundo con los protagonistas que tú prefieras, familia, amigos, pareja. El caso es disfrutar a tope de tus vacaciones de verano viviendo experiencias de cine que te harán sentir como una auténtica estrella. Reserva por solo 60 € y paga hasta en 10 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, podrás contar con el asistente de Google en tu viaje, ya que por reservas de más de 1.000 € te regalan un Google Home Mini. Prepara tus palomitas porque este verano va a ser un auténtico espectáculo con el verano de cine de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción. Casi las 7 en punto de la tarde se incorpora José Javier Esparza, historiador, periodista y conductor del Gato al Agua. O sea, casi o en punto, una de dos. Casi en punto, o son dicho. Casi las 7 o son las 7 en punto. Casi las 7 en punto. Casi en punto es una contradicción. Quedan unos segundos, he querido ser preciso, porque aún quedan unos segundos para las 7 en punto. 59, 24, 25, 26. Claro, pero si queremos ser precisos tendremos que estar segundo a segundo. Javier Torres, ¿qué tal? Lo que hace un día San Isidro aquí. Muy bien, muy bien. Viva San Isidro. Sí. El patrón de los madrileños. He visto a Sergio Bravezo vestido de chulapo. De chulapo. Ha cumplido su palabra, ¿eh? Me dijo ayer que vendría vestido de chulapo y había muchas dudas en la redacción, alguna broma, pero finalmente ahí es verdad que no se parece a Rivera. Rivera dice unas cosas, luego hace otras. El señor Bravezo de momento está cumpliendo. La próxima será con el organillo. Gling, 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 el horcajo con el organillo. En fin. Bueno, hoy el señor Torra. Luego vamos a Internacional, que como siempre que está Esparza en esta mesa, aprovecho para profundizar en algunos asuntos interesantes, como el de la fragata. Pero antes de eso, seguimos con nuestra aburridísima crónica nacional, con el señor Torra, que ha ido a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ese incumplimiento a propósito de la retirada de lazos amarillos y otras propagandas separatistas del Palau de la Generalidad, de la sede de la comunidad autónoma catalana. Llegaba el señor Torra, pues rodeado de los suyos, al grito de presidente, presidente, libertad, etcétera, etcétera. Vamos a ver el vídeo que ha preparado nuestra compañera Patricia Tenorio con toda la información.
no puede decir que ha ido solo. Así de acompañado llegaba esta mañana el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha acudido rodeado por unas 200 personas y también por miembros de su gobierno y de diputados. En un nuevo episodio de represión, esta vez acompañando al presidente Torra. Una junta electoral que también impide que haya una competencia legítima y una competencia igualitaria en esta campaña electoral. Una muestra más del proceso de represión política que estamos viviendo y en concreto en este caso cómo se utilizan instituciones del Estado que tendrían que ser exquisitas, neutrales, como es el caso de la Junta Electoral. Y para denunciar una vez más que la respuesta a los problemas políticos por parte del Estado español siempre es el Código Penal y que hace falta valentía para afrontar los problemas políticos con soluciones políticas y no con represión y no con el Código Penal. Ha tenido que declarar por presunta desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos. Victorioso, entre aplausos, saludaba nada más subir las escaleras y antes de entrar al edificio. A su salida y desde el Palau de la Generalitat, Quim Torra ha explicado con puntos y señales su declaración. He dicho que no se puede obedecer una orden injusta y ilegal que conculca derechos fundamentales. Evidentemente, yo no he ido a defenderme, he ido a defender el derecho del pueblo de Cataluña, el derecho del interés general de la ciudadanía, de ese amplio consenso que hay en la ciudadanía de defensa de los derechos humanos, de la justicia y de la democracia. Ha tachado de nula su causa judicial porque considera que la Junta Electoral Central no tiene competencias. La parcialidad de la Junta Electoral Central, el hecho de que existan en ella miembros afines al Partido Popular y a Ciudadanos que se han expresado públicamente a través de Twitter, de blog, etcétera, contra el independentismo, contra el presidente Puigdemont, contra yo mismo. Una situación convertida nuevamente en un acto electoral, con menos independentistas apoyándole que en otras ocasiones, pero muy politizado. José Javier. Señor Quim Torra. Estoy hasta las narices de Torra y de este asunto. Es decir, esta gente ha creado su pequeño mundo, financiado abundantemente por el resto de España, protegido durante 40 años por los grandes partidos nacionales españoles, regalado durante muchísimos años por la oligarquía financiera catalana y del resto de España, y ahora tenemos esto que nos hemos encontrado. Durante 40 años a todos los que hemos dicho que era una locura esta situación nos ha llamado fascistas, y ahora de repente te encuentras con algo parecido a un régimen nazi colocado allí en Cataluña, enredándose en su propio discurso autorreferente, en el que solo hay un pueblo con derecho, que es el que ellos han decidido que es el pueblo catalán. Los demás no son pueblo catalán, no somos pueblo catalán, por tanto debemos ser apartados, excluidos, lo que fuere, y ellos siguen avanzando y el Estado sigue retrocediendo. Bueno, eso es lo que estamos, es decir, a mí me resulta completamente desolador, pero ojo, no porque el enemigo ataque, que esa es su función, sino porque el aliado no se defienda, claro. Entonces, bueno, creo que esto de lo que está dando es la medida de la completa inutilidad de la clase política española durante muchísimo tiempo, ¿no? No sé si dentro de un tiempo volveremos a tener un referéndum de manera unilateral, ilegítima, ilegal, como ustedes quieran llamarle, pero todo parece indicar que si esta clase política de los Iceta, los Sánchez, etcétera, etcétera, sigue manejando los destinos de España, que no hay que descartar a José Javier que de aquí a 2, 5, 10 años, no sé cuándo, un referéndum aceptado por la clase política española, por el Congreso de los Diputados. ¿Esta opción cómo la ves de posible? La veo posible si no se plantea como referéndum de autodeterminación. Si, por ejemplo, se plantea como un referéndum autonómico para un nuevo estatuto que acuerde mayores competencias aún de una segunda transición, se llamaría eso. Bueno, seguramente sí, claro. Pero eso es en lo que ha estado el PSOE. ¿Y el rey va a vender siempre, eso? ¿no? ¿El rey estaría en eso? El rey ya ha demostrado que cuando actúa por libre, actúa en función del Estado, y cuando los poderes, desgraciadamente es así, del sistema actúan sobre él, se subordina a ellos, con lo cual al final... Está claramente aludiendo al discurso de Su Majestad el Rey Felipe VI, claro, del 2-3 de octubre, el que pronunció, no sé si fue al día siguiente, del referéndum. Es enteramente lógico, es decir, vamos a ver, en España hay un problema, que es que a la gran mayoría de los españoles, lo hemos visto en las elecciones, esto les da igual. Entonces, al final, cuando un pueblo decide suicidarse, no hay quien le pare. Carles Puigdemont, el presidente fugado, también ha hablado hoy.
A ver si podemos verlo. Se pueden entrever escenarios de diálogo profundo sobre los derechos nacionales de Cataluña en un gobierno en el que pueda estar Unidas Podemos y que cuente con el apoyo de los grupos de cambio democrático político que también están presentes en el Congreso. Pedro Sánchez tiene que abordar el derecho a la autodeterminación de Cataluña, ya que los catalanes están unidos en querer decidir su futuro votando en un referéndum. Pues este es el señor Cuyo en el maletero de un coche. Bueno, claro. El señor al que se dejó huir. En el maletero de un coche. ¿Tú crees que el CNI le dejó marchar? No me cabe el CNI o quien fuera, no sé quién, pero es evidente que se le dejó marchar, ¿no? Entonces tenemos lo que nos merecemos. Y yo ya sé que es mucho más fácil echarle la culpa a otros, pero no, tenemos lo que nos merecemos. Entonces ya está bien de quejarse. Estoy harto de mecachismo. ¿Sí? El mecachismo ese tan español, de decir, es mecachismo, no sé qué. No, al final la gente ha votado lo que ha votado, pues ya está. Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, ha dicho que va a votar con las dos manos no a Iceta en el Senado. Eso es lo que votaremos en el Senado, que votaremos no con las dos manos, porque el señor Iceta no es la persona adecuada para liderar una Cámara que debe defender la igualdad. El Senado es una Cámara territorial, sí, pero no para defender referéndums ni indultos, sino para defender la igualdad entre españoles, para hablar de lucha contra la despoblación, de financiación autonómica, de infraestructuras nacionales. El señor Iceta es el garante de que eso no va a suceder. Es la persona que representa el privilegio que el Partido Socialista quiere conceder a los nacionalistas y no se esconde. Ha defendido los indultos, ha defendido un referéndum de independencia durante mucho tiempo y defiende el pacto con los separatistas en vez de con los constitucionalistas. Bueno, mientras veíamos al señor Albert Rivera, estamos aquí manteniendo una pequeña discusión, José Javier Esparza y un servidor. Yo le preguntaba, ha dicho antes, disfruten lo votado, ya está bien de llevarnos las manos a la cabeza y el mecachis y el quejarnos, estoy de acuerdo con eso, sin duda. En las pasadas elecciones generales, 28 de abril, Pedro Sánchez del PSOE de manera clara, ganador de las elecciones. Lo natural, digo yo, que sería un gobierno del PSOE con Podemos, un gobierno de izquierdas, es lo que está anhelando la gente. Los poderes económicos, el establishment, están suspirando porque después del 26 de mayo Rivera se abstenga cuando al Congreso de los Diputados llegue ese debate de investidura, Ciudadanos vote me abstengo para que el PSOE forme gobierno en solitario. No creo que sea lo que está deseando la gente, un gobierno del PSOE con Podemos, no habría votado a Podemos y sin embargo ha preferido votar al PSOE. Desde que no, la gente del PSOE, digo. La gente que ha votado al PSOE. No, con Rivera, ¿no? Cantaban, en Ferraz. Sí, pero eso es lo que se lo dijo Iván Redondo para sacar a los militantes. O sea, no es eso lo que quiere la gente. O sea, hay que no dejarse engañar por ese tipo de maniobras. El con Rivera no, que por cierto ha sido una gran campaña por el vino de Rioja. O sea, con Rivera no, con Rioja. Bueno, digo, eso es una maniobra preelectoral, porque todo lo que está pasando ahora solo tiene una clave, que es el 26M. Y después del 27M veremos lo que hay. La mayor parte de la gente ha votado al PSOE porque no ha votado a Podemos, y hay que mirar los números, es decir, realmente no ha habido gran diferencia, ha habido gente de Ciudadanos o del PP que ha ido a votar al PSOE, no. ¿Por qué han votado al PSOE? Pues por lo mismo, y es llamativo, que Rajoy hizo que llegara al poder Pedro Sánchez. Argumento fundamental y que no hay que perder nunca de vista, porque si no, no se entiende nada de lo que ha pasado en España. Quien lleva al poder a Pedro Sánchez es Mariano Rajoy. Si hubiera dimitido, no estaría en el poder Sánchez. En lugar de dimitir, Rajoy se queda a perder la moción de censura y se va. ¿Eso lo hizo por orgullo? No, por orgullo, Mariano. No, por Dios. No, por orgullo habría hecho cualquier otra cosa, pero no, Mariano es un hombre plegado al poder del sistema, como ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, cuando con todo el poder en la mano, parlamentario en el Congreso, en el Senado autonómico municipal y el Ejecutivo, más sólido que nunca, se pone a hacer una política de continuidad del Partido Socialista. ¿Orgullo Mariano Rajoy? Ninguno. No, Mariano Rajoy piensa en otros términos. No, lo hace porque es lo que el sistema quiere. Y Pedro Sánchez llega al poder con dos criterios muy claros. Uno, neutralizar lo más posible a la extrema izquierda, que estaba creciendo con Podemos y que tenía aterrada a la gente del dinero, y lo ha conseguido, ha reducido a la mitad el resultado de Podemos, que es el gran perdedor de estas elecciones, no lo olvidemos, ¿verdad? Hay que ver los números. Y dos, tranquilizar la cuestión del separatismo catalán. Esta segunda cuestión ya veremos después del 26M qué es lo que pasa, pero Pedro Sánchez llega con eso, llega avalado por todos los poderes del Estado. Hay que leer la prensa de esos días. Nadie se pregunta, pero bueno, Rajoy, ¿por qué no dimite? Bueno,
El primer tuit, yo lo recuerdo siempre porque para mí es una cosa tan reveladora, el primer tuit de felicitación al nuevo gobierno de Pedro Sánchez es el de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco de Santander, ¿no? Explicando que, bueno, que maravilla que teníamos ahí a Nadia Calviño, ¿no? Ana Patricia Botín, por cierto, que ha estado en el Club Bilderberg. Va a entrar en el comité de dirección, sí, del Club Bilderberg. Pero hay una nota más importante todavía que hay que tener en cuenta. O sea, los 3 bancos que más deuda de los partidos políticos tienen, históricamente son el Popular, el Santander y la Caixa. Y el Popular se va a hacer puñetas y se lo compra el Santander por €1. Y estamos hablando del mismo cogollo de poder. No sé, son datos, en fin. Javier, cambiando de asunto, el tema de la fragata Méndez Núñez, fragata española. El gobierno de Pedro Sánchez la ha retirado de una misión, acompañaba un portaaviones de Estados Unidos en Oriente Próximo. La tensión crece entre Irán y los Estados Unidos y el gobierno de España, aquí yo al menos me he quedado un tanto ojiplático, alegaba razones técnicas. Sí, pues el gobierno de España cuando arguía razones técnicas tenía razón, pero después lo ha estropeado, porque está Isabel Celaá, entonces claro, todo... Es decir, aquí la cuestión ¿cuál es? La fragata Méndez Núñez, que por cierto es un gran marino español, el del bombardeo de Puerto del Callao, todo aquello. Bueno, Pérez Galdós se dedicó uno de los episodios nacionales a la Numancia de Méndez Núñez, a la fragata. Bueno, bien. Digo, ese barco está incrustado dentro de una operación naval norteamericana en un escenario concreto que es el del Índico, dentro de un recorrido de circunnavegación del globo. Nos interesaba mucho porque tenemos 20 fragatas de Navantia para ser compradas por Estados Unidos. Hay otros candidatos, hay 5 países más, pero nuestras fragatas son muy buenas. No son fragatas como la Méndez Núñez, son más evolucionadas incluso, pero desde luego era un perfecto ejemplo de cómo funcionan nuestras fragatas y además de una tripulación muy buena. Bueno, esa ruta tiene una serie de puertos, y uno de ellos era Bombay, que era donde se dirigían ahora. En medio del periplo, el grupo de combate norteamericano en el que está incrustada la fragata española, como por así decir, invitado, ¿no?, recibe la orden de marcharse al estrecho de Ormuz, al Índico, cuando ya la española, por cierto, se marchaba a Bombay, porque era el punto donde tenía que llegar. No era la misión para la que estaba metida ahí esa fragata española, así que es lógico, efectivamente, que no esté dentro del grupo de combate. Y ahí tenía razón la ministra de Defensa. Es más fácil decir ahora, recordar, se retiran como gallinas, como con Zapatero. Pero es que no es eso, porque es que la situación es enteramente diferente. El grupo de combate norteamericano se va para allá porque de repente aparecen atacados 4 petroleros en un punto fundamental para el petróleo, por cierto, más para el que consume Europa que para el que consume Estados Unidos. Ya está ahí bien. Pero entonces va Isabel Celaá y la caga, como de costumbre. Con la cosa, no, es que Trump es imprevisible y no sé qué. Bueno, con lo cual ya la ha liado, porque no había absolutamente ningún problema, salvo lo que pudiera parecer, en fin, de la retirada, que era fácil de explicarlo, ¿no? La ha liado con la cuestión de la imprevisibilidad de Trump. Primero porque, objetivamente y en materia de defensa, Trump no ha hecho nada imprevisible desde que gobierna. Cosa muy importante. Si alguien piensa que un presidente de Estados Unidos, porque no tiene margen de maniobra, no tiene margen, lo que le da, tiene, por supuesto que tiene margen, pero tiene un margen muy limitado. Muy estrecho. Hombre, claro, porque tienes en tus manos un poder enorme, un montón de escenarios estratégicos simultáneos con los que tienes que jugar. Entonces, a Trump se le reconoce, y esto se le reconoce como virtud, que sus movimientos son imprevisibles en cuanto al tiempo, pero no en cuanto a que los vaya a hacer. Es decir, los ataques en Siria, en Irak, en Afganistán, etcétera, eran perfectamente previsibles y tenían sentido dentro de una estrategia conjunta, cosa que nadie ha discutido. Lo que no se previera cuando los iba a hacer, pero en realidad todos los analistas coinciden en que eran movimientos lógicos, así que de imprevisible nada. Pero me da igual, aunque lo fuera, no tiene por qué decir eso Isabel Celaá, porque es que esa no ha sido la razón. Es decir, es que no es verdad que el gobierno español haya quitado allí la fragata porque no se fía de Trump, no tiene nada que ver. Por el camino se ha ido enrareciendo hasta extremos de tensión enormes el ambiente en Oriente Medio, entre esa pugna entre Arabia Saudí e Irán, que es la que está detrás de todo esto, ¿no? Y donde nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Crece la tensión entonces entre Irán y Estados Unidos.
Cuando Donald Trump gana las elecciones en noviembre de 2016, muchos analistas internacionales preveían un acercamiento de Estados Unidos con Rusia. Rusia, que es aliado de Irán, y que, bueno, el tablero siempre complicado, el geopolítico en la zona de Oriente Medio, podía cambiar, pero luego hemos visto que Estados Unidos también bombardeaba en Siria y que esos acercamientos a Rusia no han sido los esperados. Como has comentado anteriormente, tiene un margen de maniobra más estrecho del que se esperaba. Es que la geopolítica es muy importante y impone sus criterios. O sea, Rusia no es aliado de Irán. Irán está con Rusia porque le interesa. Pues en otras circunstancias podría estar exactamente al contrario, como cuando Irán firmó con Obama el acuerdo nuclear. Y aquí la personalidad de un mandatario tiene un efecto muy limitado. Mucho más de lo que puede parecer, porque la geopolítica impone sus reglas, ¿no? ¿Tú crees realmente que Rusia está interesada en sostener a Nicolás Maduro por amor fraternal, a Maduro y al régimen chavista? ¿Que es una catástrofe? No, lo que pasa es que le viene fenomenal tener ese semejante grano debajo de la barriga de Estados Unidos. Le viene muy bien, con lo cual tratará de hacer lo posible para mantenerlo allí, porque le viene fenomenal, porque impide la expansión político-militar y económica de Estados Unidos hacia su sur. Rusia y Estados Unidos podrían llevarse bien o no. Es verdad que durante la época de Obama y Hillary Clinton, por cierto, que es cuantas más bombas se han lanzado sobre Oriente Próximo, conviene recordarlo. ¿El Nobel de la Paz? Sí, pues fue un Nobel preventivo, se dieron antes, para que pudiera bombardearlo con buena conciencia, en fin. Bueno, parecía que podía haber, como decir, un acercamiento mayor. Ha habido un acercamiento mayor en detrimento de la relación con China, es verdad, pero al final cada uno tiene, como decir, la responsabilidad de afianzar su propio poder frente al del vecino. Decía Kaiser, el analista del programa de Russia Today, una cosa muy divertida, además, nada más llegar Trump al poder, y creo que tenía toda la razón del mundo. Para entender la política internacional a partir de ahora, hay que entender que ya no estamos ante una política de señoras, es decir, hacer unas declaraciones y luego a espaldas hacer otra, con perdón, esto es lo que decía Kaiser, sino ante una política que están haciendo gente que de joven jugaba en equipos universitarios de deportes de contacto, y tanto Trump como Putin como Xi Jinping son eso. Es decir, es una política de encontronazo. ¿Qué es lo que pasa en Corea, por ejemplo? De masculinidad, de huevos, que diría Pablo Iglesias. No sé si diría eso Pablo Iglesias, sí, pero bueno, sí, antes de fundar Podemos. Pero ese tipo de política es lo que hemos visto con el caso chino y el asunto de Corea. Yo he visto aquí a compañeros nuestros decir, Trump está loco y nos lleva a una guerra con Corea del Norte. Bueno, los analistas más informados decían, pero qué gilipollez es esa, qué nombre, ¿no? Saben perfectamente a lo que están jugando y hasta dónde pueden estirar, y saben sobre todo que si Corea del Norte ladra es porque China se lo manda. Y si no quieres aceptar eso, mejor cállate, porque no tienes ni idea de cómo funciona la política internacional. Bueno, en este escenario yo no sé hasta dónde van a llegar. A Estados Unidos ahora le interesa mucho forzar la mano a Irán. Del mismo modo que en la época de Obama fue la de Arabia Saudí la que se forzó. Y si alguien piensa que es que Obama es más amigo de los iraníes y Trump más amigo de los saudíes, que no se llame a engaño. Es que a los Estados Unidos lo que le interesa es que ningún poder local sea lo suficientemente fuerte como para poder frenar a otro poder local. O sea que es lo que pasó en Libia, son balanzas. Y es lo que pasó con la guerra de Irak e Irán, y es lo que pasó, por ejemplo, cuando Alfonso X el Sabio, siglo XIII, manda apoyo a una facción de los benimerines del norte de África y manda a Guzmán el Bueno como a Dalid, ¿verdad?, frente a otra facción de los benimerines a la que también apoyaba Alfonso X el Sabio. Tienes un enemigo fuera, pues tienes dos, pues ayudas a los dos. Y mientras estén entretenidos entre sí se debilitan, y no te debilitan a ti, ves la política, en fin. José Javier, a propósito Kaplan, hay que ir a Kaplan, de Donald Trump, ha recibido en la Casa Blanca al presidente de Hungría, a Viktor Orbán, el malo malísimo para la Unión Europea. Recuerdan que al señor Orbán le han tildado de racista, xenófobo, fascista y muchísimos otros adjetivos y estigmas que pone la progresividad. Vamos a ver el vídeo de la reunión que mantenían en Washington ambos líderes. El presidente norteamericano Donald Trump ha recibido en la Casa Blanca al primer ministro húngaro Viktor Orbán. En la agenda, dos temas fundamentales: las relaciones comerciales entre los dos países y la instalación de misiles de medio alcance estadounidenses en suelo húngaro. Una cosa y la otra coinciden en subrayar la soberanía húngara en lo comercial frente a Bruselas y en lo militar frente a Rusia.
Desde la perspectiva oficialista de Bruselas, el encuentro entre Trump y Orbán ha sido considerado de forma muy negativa. A Trump se le reprocha pisar un callo a Bruselas al recibir al húngaro, cuyos desencuentros con la cúpula de la Unión Europea no son ningún secreto, y a Orbán se le acusa de querer ir por libre. Es un hecho, en todo caso, que en la fachada de mármol de la Unión Europea han empezado a aparecer serias grietas. El grupo de Visegrado, es decir, Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, han marcado claramente su disidencia respecto al liderazgo alemán de la Unión Europea, al mismo tiempo que países como Italia buscan en China o Rusia los horizontes que Bruselas les cierra. La política migratoria y la política económica de la Unión han provocado una crisis de consecuencias imprevisibles. Bueno, este encuentro entiendo que es más formal que otra cosa, ¿no? No, hay cosas muy importantes que tienen que gestionar los dos, aparte de cuestiones comerciales. Creo que son 5 misiles de alcance medio norteamericanos en suelo húngaro, es decir... Pero eso es una provocación para Rusia, ¿no? Bueno, pero hace mucho tiempo es el famoso escudo antimisiles que desde los tiempos, si no recuerdo mal, de Clinton, que no me quiero equivocar, empezó a dibujar Estados Unidos en la frontera europea frente a Rusia, con el argumento de que había que evitar un ataque ruso. Entonces pones un escudo de misiles que son antimisiles. Si Rusia dispara misiles, tú mandas los otros. ¿Había hecho amago Rusia de tirar misiles? No. Pero tú pones el escudo, con lo cual te sirve para argumentar que es para defenderte y de paso amenazar. Y si ves el mapa de las bases de la OTAN, ves que, como decía un comentarista francés, ¿a quién se le ocurre, estos rusos, hacer un país justo en medio de un montón de bases de la OTAN? Porque está absolutamente rodeada, ¿no? Incluso hay países... Como creo, no me quiero equivocar, pero no sé si es Kazajistán o Tayikistán, que tienen bases de los dos, de Estados Unidos y de Rusia. Qué curioso. ¿Es la razón que explica, José Javier, que Rusia entrase en el este de Ucrania? También la adhesión, la anexión de Crimea, lo que pasó en el año 2014? ¿Se sintió Rusia dolida o amenazada por las provocaciones de la OTAN? Pero absolutamente, claro. Aquí conviene ponerse siempre del lado del otro, es decir, en general en política internacional, vamos a ver, buenos y malos no hay. Luego tú puedes elegir campo si quieres, claro, cada uno, para gustos están los colores, ¿no? Pero para entender lo que pasa tienes que quitarte de la cabeza la idea de que uno es malo y el otro es bueno. Cada uno busca su propio interés y ya está. Y además lo busca legítimamente. Imagínese usted que el presidente del gobierno de España buscará el mejor interés de otros. Cosa que ha pasado alguna vez, en fin, bueno, pues, pero no es incomprensible. Bien, cuando empieza a desmantelarse la Unión Soviética, a partir del 89, hay una vieja promesa de George Bush padre a Gorbachev de que procurarían, se comprometían, mejor dicho, a que la OTAN no se extendiera a lo que un día fue el territorio del Pacto de Varsovia, es decir, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, que se llamaba así, Hungría, Rumanía, y poco a poco todos han ido entrando en la OTAN, lo cual los rusos han visto como una auténtica provocación. En el caso de Ucrania, además, que es un país en buena medida, iba a decir artificial, Ucrania no es artificial, lo que pasa es que la composición territorial y étnica del país sí es artificial porque es resultado de los años de dictadura soviética, ¿no? Bueno, a partir del momento en que Ucrania trató además de acercarse, de bascular claramente hacia Bruselas, ahí se rompió todo, ¿no? Y la tensión es, mira, Georgia, en fin, la tensión seguramente es insuperable, pero para los Estados Unidos es muy importante mantener la tensión con Rusia, es su limes y van a seguir manteniéndolo. Los Estados Unidos, para entender su política hay que ver el mapa del mundo, pero no poniendo Europa en el centro como hacemos nosotros, sino poniendo a América en el centro. Y entonces ves que por un lado se acaba el mapa en Europa Oriental y en Rusia, y por el otro lado se acaba el mapa en China y en Asia. Bueno, los Estados Unidos solo pueden expandirse por mar. Es lo que decía Carl Schmitt, una potencia talasocrática, una potencia marítima como fue Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVII. Y su forma de dominación consiste precisamente en confinar al enemigo hacia el espacio eurasiático, es decir, Rusia y China, que es ese cogollo, el cogollo continental, y ellos, mientras tanto, proyectar su potencia sobre los dos mares. Y ahí has tenido dos tratados de libre cambio, el del Pacífico y el europeo, que se frustró, el otro también, por cierto, que eran la forma de proyectar político-comercialmente el poderío norteamericano, ¿no? Para ello, las fronteras del mundo son el mar de la China, Corea, Japón, Filipinas, bueno, por eso hay ahí ese conflicto, y Europa del Este, y por eso hay ahí ese conflicto, ¿no? José Javier, antes de que te marches, Alain Delon, no sé si lo he pronunciado en perfecto francés. Alain Delon, sí. Bien. Actor francés, ha recibido un premio en el Festival de Cine de Cannes. Sí, sí. Y le han acusado de misógino, homófobo y antisemita.
miles de firmas contra el premio que ha recibido este actor. ¿Quién es este señor, José Javier? Alain Delon, tú creo que eres demasiado joven, y claro, como ahora ya soy cine americano, Alain Delon es uno de los grandes del cine europeo, de los grandes sin ninguna duda, por supuesto del cine francés, no solo como actor, ha sido además productor de muchas películas y tal, es un tipo de gran talento que siempre se ha caracterizado por lo guapo que era, hay que recordar uno de los grandes iconos de la belleza masculina, desde el punto de vista estético, porque era la representación de Europa por antonomasia, por la elegancia, el refinamiento, etcétera, ¿no? Y además, porque siempre ha sido un espíritu enormemente libre a la hora de hablar de lo que le apetecía. Ya fuera del feminismo, ya fuera de la homosexualidad, ya fuera de política o de lo que fuere, ¿no? Y nunca se ha cortado un pelo. Entonces, en una entrevista dijo, por ejemplo, que muchas de sus ideas eran también las de Marine Le Pen. Bueno, lo dijo concretamente del padre, de Jean-Marie Le Pen, que fue un enorme escándalo. Pero bueno, el hecho es que muchos franceses también las tenían. Por cierto, hoy mismo, un líder regional de la Francia insumisa, del partido de ultraizquierda francés, se ha pasado a la lista de Marine Le Pen, ¿no? Bueno, dos, sobre la cuestión de la homosexualidad o sobre la cuestión del feminismo, no tiene un discurso ni homófobo ni misógino, pero sí que se aparta de la corrección política, porque da la gana y está en su derecho. Bueno, el asunto es que como ahora en Cannes le dan un premio, una palma de oro honoraria, porque el reconocimiento a su carrera, en particular se exhibe una película suya, el otro señor Klein, creo recordar que es. Por cierto, muy comprometida con el asunto del Holocausto y demás. Bueno, han aprovechado a los torquemadas habituales en esa presión insoportable ya de lo políticamente correcto, de la nueva Inquisición progre, para hacer una recogida de firmas para declararlo persona non grata. Bueno, el Festival de Cannes, felizmente esta vez, y porque se trata de Alain Delon, ha reaccionado muy bien, de forma muy valiente, descalificando esta campaña. Desde el propio gobierno francés, no, rectifico, desde la oposición en este caso, porque ha sido del partido de centro, se ha vituperado esta iniciativa de condena contra Alain Delon, pero da un poco la medida de dónde estamos, ¿no? Realmente se está creando en Europa exactamente la negación de lo que Europa es. Europa siempre ha sido la libertad de pensamiento, incluso cuando nos peleábamos contra las piras, ya fueran piras de la Inquisición, de los bolcheviques, de los fascistas, de los liberales o de quienes fueran. Siempre hemos sido la libertad de espíritu. Y eso se lo está encargando toda esta patulea decía Max Stirner. Decía, nuestros ateos son gente piadosa, las nuevas beatas del mundo moderno. Bueno, pues estas nuevas beatas, efectivamente, de lo políticamente correcto. Sin duda que lo son. José Javier Esparza, ya de verdad, te voy a despedir. A decirte adiós, o hasta luego, me refiero. Los chalecos amarillos, me llama la atención lo poco que los medios españoles, no sé qué sucederá en otros países, estamos hablando del fenómeno de los chalecos amarillos, que no es ninguna broma. No es ninguna broma porque todos los fines de semana se arman unos disturbios impresionantes en el centro de París. Tendremos esta semana grabado, ya veremos cuándo lo podemos emitir, aquí en Intereconomía, Patrick Bousquet, que es un escritor, pensador francés, director de la redacción de la revista El Le Monde, para hablarnos de este asunto, entre otros. Porque realmente es un movimiento de fondo que escapa, es verdad, ¿no? a la superficie, muchísimo, parece. Completamente, que escapa a la superficie de los titulares de los periódicos, pero que está provocando cambios muy importantes en la mentalidad francesa, sí. Pues José Javier Esparza, ahora sí, muchísimas gracias. Te vemos en El Gato, 10 menos cuarto de la noche. Ahí estamos. Nos vamos a publicidad. Rosa Cuervas Mons va a estar con nosotros, no se lo pierdan. Rosa Cuervas Mons. ¿Qué tal, Javier Torres? Incorpora la redacción abierta de la tarde. Muy bienvenida, Rosa. Pues muy bien, hallados todos. Pues hemos abierto este espacio informativo con el escrache que ha sufrido doña Begoña Villacís, candidata de Ciudadanos a la alcaldía. Más allá del asunto político, porque los señores que han ejercido, que han provocado ese escrache, son los de la plataforma antidesahucios, los de afectados por la hipoteca, que podrían, digo yo, haber centrado el tiro con Manuela Carmena, quien es la alcaldesa. Decías antes el número de desahucios, que hay 12.000 desahucios. 12.000 bajo el mandato de la señora Carmena, esa capital del cambio, ¿no? que era Madrid, pero en este sentido no sé qué culpa podía tener ahí Begoña Villacís. Y más sobre todo el tema humano, una señora embarazada de 9 meses, vamos a ver ahora las imágenes, y que el viernes sale de cuenta, Rosa. Yo no creo que vayamos a ver a feministas, ¿no?, quejándose de esto. No creo que vayamos a ver a feministas, desde luego son unas imágenes que solo merecen una
absoluta, inmediata y tajante condena. El concepto de escrache en sí, pero en este caso agravado, lo explicabas toda la perfección, Javi, por el hecho de que es a una mujer que está en un momento vital, especialísimo, que es el de estar a punto de traer una vida al mundo y sobre todo a mí esto me parece terrible, pero ya sabemos de qué catadura moral o de qué pasta está hecha esta gente de la plataforma antidesahucios. Lo sorprendente es que hasta hace una hora y media, en la última hora y media no lo he visto, pero desde luego hasta hace una hora y media, hasta donde yo sé, Manuela Carmena en ningún caso ha condenado, o sí, me sonríes no, porque no, a mí no me ha llegado esa información. No, porque yo he estado mirando en su cuenta de Twitter, ni una palabra, está el feliz San Isidro, el que pasen ustedes, madrileños y madrileñas, un día estupendo, no hay ni una palabra de condena hacia este gesto, tampoco la hay por parte de Íñigo Errejón, no la hay por parte de la izquierda, y es el no entender nada, el decir es que se dejan al lado los valores universales, las cuestiones sobre las que todo el mundo tenía que estar de acuerdo, que es el de respetar, ya no digo proteger, que también, pero el de respetar de una manera especial a una mujer embarazada. Ya no cuentan para ellos, están por delante los posicionamientos y la cuestión política, y eso es verdaderamente penoso. Sin duda que lo es. Emitíamos antes, ofrecíamos esas declaraciones de Villacís, no lo vamos a hacer de nuevo porque lo que viene a decir es que efectivamente en Madrid se han producido 12.000 desahucios bajo el mandato de Manuela Carmena y de Rita Maestre. A propósito me estoy acordando de Rita Maestre, que años antes de dedicarse a la política, en el año 2011, uno de mis primeros reportajes en Periodismo Rosa, ir a cubrir lo que había sucedido en la capilla de Somosaguas, Universidad Complutense de Madrid. Rita Maestre y otras chicas de la vanguardia feminista irrumpían, asaltaban la capilla, eso es, semidesnudas y al grito de arderé como en el 36, hay que quemar la conferencia episcopal y este tipo de cuestiones. Hemos visto que eso no mueva el escándalo de la progresía, este tipo de gente se puede dedicar a la política sin ningún tipo de problema. Recuerdo el titular de Elvira Lindo en el diario Lo País, que diría Alonso de Mendoza: juicio a una generación. O sea, cuando Rita Maestre tenía que acudir ante la justicia madrileña, juicio a una generación. ¿Cómo a una generación? Yo soy de la generación de Rita Maestre y no me he dedicado, y tú tampoco, Rosa, a asaltar capillas. No, y sobre todo, Javi, ya no es la cuestión del juicio, es la cuestión de la doble vara de medir en estas cuestiones, porque meses después o año y pico después de la gracieta de la capilla de la Complutense, vimos la manifestación en un puente de la M30 cercano a una mezquita, por el que se condenó a los protagonistas de esa acción a una pena mucho más grave, desde luego, que... Están pidiendo 4 o 5 años de cárcel. Rita Maestre fue absuelta. Efectivamente. Entonces, pues eso, aquí las normas, pero es la corrección política, es lo que a mí me sirve para lo mío y no para lo de los demás. Y lo hemos visto con este escrache, el escrache a Begoña Villacís embarazada, con 35 grados y a plena luz del día, vale. Y en cambio el escrache a Íñigo Errejón por parte de sus compañeros camaradas era un acto de desprecio. Rosa, tenemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, pronunciando un discurso, yo no diría interesante, pero vamos a verlo, merece la pena desde Logroño. 16 de mayo. Mirad, el pasado 28 de abril se votó Avance, y yo estoy convencido de que ni una, ni dos, ni tres siglas de la derecha van a poder frenar ese avance el próximo 26 de mayo. Y les vamos a decir, con nuestro voto, el próximo 26 de mayo en La Rioja y en Logroño, les vamos a decir a las tres derechas 3 cosas. A la primera derecha, al PP, limpieza, basta ya de corrupción. A la segunda, a estos de Ciudadanos, que siguen poniendo cordones sanitarios, justicia social, justicia social. Bueno, yo entiendo. Claro. Bueno, aquí en La Rioja, ¿qué vais a decir?
Y a los otros, a la ultraderecha, le vamos a decir ultra claro, convivencia, convivencia y convivencia. Ese es el proyecto político que nosotros representamos. Justicia social, convivencia y limpieza. Justicia social, convivencia y limpieza. Mirad, empiezo por la justicia social, porque es verdad que este gobierno, el gobierno del Partido Socialista, durante estos últimos 10 meses al frente del Palacio de la Moncloa, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos revertido los recortes educativos. Como os decía, hemos impulsado las becas, sobre todo a las familias con menos recursos. Hemos propuesto, y ese es el compromiso que tenemos con los españoles y españolas, y sobre todo con la comunidad educativa, acabar con la LOMCE, poner encima de la mesa una nueva ley educativa moderna, que es lo que necesitan nuestros hijos y nuestras hijas. Ahí está, lenguaje inclusivo, Qué hijos barbaridad, e hijas. Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Le podemos hacer unos apuntes, ¿no? Hombre, debemos. Empiece Dice, usted, querida Rosa. a las tres derechas, 3 mensajes. Ha lanzado al PP el mensaje de limpieza, basta ya de corrupción. Y eso lo dice el presidente del Partido Socialista Obrero Español, del que estamos descubriendo con el cortijo andaluz recientemente aireado y ventilado, casos de corrupción cada vez más graves, cuantitativamente mucho más significativos que otros casos de corrupción, aunque eso sea lo de menos. Y ahí tenemos a Pedro Sánchez con esa cara de ganador y de casi rey en funciones, que hace rondas de contactos antes que el rey, hablando de corrupción. Y luego habla de convivencia en un mensaje dirigido a Vox. Entendemos que se refiere a esa convivencia que se ha visto ejercida sobre todo por la gente de la izquierda respecto a las mesas informativas de Vox, mítines de Vox, en los que, por supuesto, y estamos hablando en tono irónico, no ha habido agresiones, no ha habido insultos, no ha habido intentos de intimidación, no ha habido pedradas a ciudadanos que sencillamente acudían a un mitin de Vox y a los que la izquierda, esta izquierda que habla de convivencia, ha golpeado, ha insultado, ha agredido. Pero nos hablan de convivencia. Y luego, Javi, ha hablado en un momento dado de cifras, y me ha llamado mucho la atención, y sé que ya se ha hablado en esta redacción de la encuesta de Sigma 2, pero fíjate qué curioso la que conocíamos hoy del diario El Mundo, que alerta contra el peligro de que en Madrid gobierne la izquierda 24 años después. Fíjate qué curioso que según Sigma 2... Vamos a verla, la de la Comunidad de Madrid, la tenemos ahí preparada. ¿Qué vas a decir? ¿Que qué curioso? Que según la encuesta, el porcentaje de votos que aglutinan los 3 partidos de la derecha, es decir, o las llamadas 3 derechas, Partido Popular, sí, Ciudadanos y Vox, según esta encuesta suman en porcentaje de votos, porque los escaños ya sabemos que es en función del reparto, que luego hay restos de votos que no cuentan. Estamos hablando de porcentaje de votos. Suman el 47% de los votos, ¿vale? En la circunscripción de Madrid, en las elecciones del 28 de abril, o sea, hace menos de un mes, el porcentaje de las 3 derechas en la circunscripción de Madrid era de 53,5% de votos. Bajaría 6 puntos. ¿Alguien se cree que baja en Madrid la intención de voto o el número de votos, el porcentaje de voto de los votantes de la derecha después de una movilización tan grande como ha habido por parte de la izquierda y después de un triunfo de la izquierda en Moncloa? No se va a movilizar todo el electorado de derechas para votar, sea el partido que sea Ciudadanos, sea Partido Popular, sea Vox, pero ¿de verdad suman menos los votos de la derecha? Parece... Es que yo no me lo puedo, o sea, yo no me lo creo. A bote pronto parece bastante razonable lo que estás argumentando, Rosa. En la Diputación de Córdoba han expuesto, Rosa, hace unos días, la imagen de una virgen tocándose sus partes íntimas, sus órganos reproductores, y vamos a ver ese vídeo porque finalmente ese cuadro, con esa imagen para muchos ofensiva, sin duda, era destrozada. Vamos a verlo. Con un rasgón que abarca casi todo el lienzo, de arriba a abajo. Así es como ha amanecido la pintura que ha suscitado más que críticas.
Con Flores a María, que es así como se llama la obra, forma parte de una exposición que se podía ver estos días en la Diputación de Córdoba. Esta provocadora pintura del artista Charo Corrales refleja una imagen de la Virgen María en un gesto que ha despertado el enfado del Partido Popular y Vox, que ya pidieron su retirada por ofensa a los sentimientos religiosos. El PP denuncia ante la Fiscalía el posible delito de escarnio de la muestra Maculada sin remedio. Un acto vandálico que también ha reprobado el ministro de Cultura en funciones. Condeno actos como estos, que en fin, eso no lo habíamos visto desde la época de los nazis. Pero esta es tan solo una obra más de la exposición Maculada sin remedio, en la que 14 artistas cuestionan el rol de género impuesto a las mujeres. Quieren plantear, destacar, visibilizar y trabajar sobre la feminidad escondida. Aunque parece que todavía no han entendido que la libertad de expresión tampoco lo abarca todo, y por ello lo único que les piden es respeto. Bueno, nos acaba de decir José Javier Esparza una frase, sí, que si un artista quiere transgredir, quiere convertir en transgresor, luego tiene que aceptar la reacción que suscita en la persona que ve ese cuadro, y en el caso concreto, pues la persona que ha hecho ese rasguño a todo el lienzo. Sí. Yo no sé, a lo mejor Javi tú lo sabes, si se ha identificado al autor del rasguño, pero desde luego yo le envío desde aquí mi más sincera y profunda enhorabuena y felicitación, porque creo que hay obras de arte, o hay obras presentadas como obras de arte, que en realidad el único objetivo que tienen es el de provocar sentimientos de enfado, de ofensa hacia un grupo concreto, que es siempre, de manera constante, aquí en España, los católicos, a las personas que creen en la fe católica. Me estoy acordando, Rosa, en la procesión que desgraciadamente tuvo lugar en Sevilla, también en Málaga, del coño insumiso se llamaba. Portaban una vagina en un paso, y van allí 4, 6, 8 mamarrachas feministas con la cara tapada, simulando a un nazareno con antifaz. Y bueno, pues a eso lo decían, ellas argumentaban que aquello era una procesión de su propia religión, y entonces tenían todo el derecho a mofarse y a tratar de en fin, menoscabar, socavar los sentimientos de los creyentes católicos en este caso. Sí, pero siempre lo que tú dices, siempre vamos en la misma dirección. Cuando va en la misma dirección podemos decir que no es arte, sino que se hace precisamente con todo el fin de hacer daño. Claro, es que lo que quieren es, lo que buscan es escandalizar, pero no escandalizar en un sentido pazguato o del término, es escandalizar a gente a la que no se le ocurriría hacer estas mismas manifestaciones pictóricas, por llamarlas de alguna manera, con nadie ni de otra religión, ni respecto a nadie que se sienta ateo o que se considere ateo. Al final lo que buscan es eso, es el escándalo, es la provocación, es hacer daño en algo tan profundo, porque esta procesión asquerosa del coño insumiso, como decías, Javi, es de alguna manera intenta copiar lo que para los católicos tiene un significado, que son las procesiones, pero no representaba una figura concreta. Pero es que aquí están poniendo a la Virgen María, que para los católicos es una figura pura, virginal y con un sentido de, bueno, pues de ternura y de amor. Están representando a la Virgen María masturbándose. Entonces eso es algo de mal gusto, creo que es lo mínimo que podemos decir. Y desde luego que si este Código Penal y si estos políticos a los que tanto le gusta hablar de delitos de odio, de delitos de incitación al odio, de delitos por cuestión de género, que agreden al sentimiento o a la identidad de género de una persona, también se tiene que recoger en esa administración de justicia y en ese Código Penal y en la aceptación social de los actos el concepto de ofensa y de agresión a los sentimientos católicos a los sentimientos religiosos de un grupo, en este caso los católicos. Rosa, ya sabemos quienes ostentan la hegemonía cultural son los partidos progresistas, el establishment, los grandes medios de comunicación desde hace ya muchas décadas. No sé si situarlo en el Mayo francés de 1968, pero el caso es que el sistema son ellos. Todas las películas, la mayoría de libros,
los profesores en las universidades, todo lo que es el mainstream cultural, siempre ha ido en la misma dirección. Sí. Y hemos llegado a un punto... Hemos llegado a camisetas del Che. Y ya está, ¿no? ¿Por qué dices lo de camisetas del Che? Hombre, porque pues toda esa corriente cultural ha conseguido que el Che, el autor de esa frase de hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando, sea el ídolo de tantos y tantos jóvenes que llevan camisetas del Che. Camisetas del Che, por cierto, que la vemos de manera sorprendente en las manifestaciones del orgullo gay. Claro. Y es una... De verdad, es una paradoja terrible. Es una empanada mental. El pasado fin de semana en Cuba tenía lugar, en La Habana, una marcha de un grupo de homosexuales reclamando derechos para ellos en Cuba, y el régimen castrista lo reprimía hasta el punto de que detenía a 2 de ellos. Recordábamos también lo que Fidel Castro en el año 1963, no sé si Raquel, si lo tenemos ahí, del pasado viernes, el caso es que, del lunes, perdón, Fidel Castro en el año 63 hacía un diagnóstico y un análisis de lo que a él le parecía la homosexualidad. Decía que era incompatible con la revolución y con el socialismo. Tradicionalmente los comunistas lo han definido como un vicio burgués, la homosexualidad, digo. Sí, no, es que es la incoherencia intelectual de todos estos partidos de la izquierda, de la misma forma que todos se alegran mucho de todos los gestos y todas las actuaciones anti-administración estadounidense, y son incapaces de denunciar de manera clara y contundente pues, las actuaciones de regímenes teocráticos y tiranos como Irán, de otros regímenes, como dices, como los de Venezuela y Cuba, porque forman parte de lo que para ellos es su eje ideológico. Y vamos a recordar qué es lo que el señor Fidel Castro decía de la homosexualidad. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Presleyanas, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución, porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Pues qué sorpresa para tantos chicos jóvenes que van a esas marchas y manifestaciones del orgullo gay con la camiseta del Che Guevara o con la bandera comunista de Cuba. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a analizar el artículo de un periodista, de un columnista que nos gusta mucho, Hughes, del diario ABC, a propósito de la corrección política y de quiénes son los que mandan en España. No se lo pierdan. Seguimos con Rosa Cuervas Mons. Vamos a analizar, Rosa, ese artículo de Hughes, columnista del diario ABC, a propósito de la corrección política y de quiénes son los que están dictando las pautas democráticas, morales, en nuestra democracia. Tinnitus y Thanatos. Todos los días, a la hora del vermú, un periodista maestre aparece en lo de Ferreras en calidad de experto en la extrema derecha para contarnos que un señor de Vox de Alpedrete era un ultra en 1993. Los exterroristas o los raptaniñas que pululan en otros partidos no merecen expertos. Luego, para más INRI, interviene Bestringe, que fue fascista declarado. Es la propaganda, el pitido que no dejamos de escuchar como un acúfeno. Por eso los impuestos son ahora ingresos públicos, el independentismo remite en Cataluña y nadie dedica un programa ni ningún moderno o moderna su jijijaja en Twitter a las 3 comidas venezolanas de Rejón. Vota bonito, pero sí a las cosas de Díaz Ayuso, a la que le están agradeciendo la vuelta pepera a la moderación con un tratamiento de género como los de Aguirre o Rita Barberá. La tantos años alcaldesa de Valencia murió sin la 100ª pompa de Rubalcaba, canonizado estatal y eslabón necesario entre el Monte Rushmore de la transición y el neosuarismo actual. Las trolas de la transición nos la han contado, pero lo de Rubalcaba lo hemos visto. Si los de Vox se hubieran dedicado a rodear sedes el 27 de abril, ¿qué estarían diciendo los expertos? Qué buena reflexión esta última. ¿Qué estarían diciendo los expertos si Vox hubiera rodeado las sedes el día de reflexión? Efectivamente, o qué estarían diciendo los expertos si el escrache a Villacís hubiera sido por parte de una asociación tipo Plataforma Antidesahucios,
pero situada en el espectro político contrario a Irene Montero, por ejemplo, embarazada. ¿Qué estaría pasando ahora? Desde luego no lo que está pasando respecto a Villacís, que es que algunos medios, los de siempre, denunciamos la actitud con Begoña Villacís, y otros, los de siempre, callan o minimizan o dicen, bueno, es que, claro, es que Villacís es una representante pública y entonces tal. Pero sí, buenísimo el artículo de Hughes, la verdad. Y me gusta también la mención a Rubalcaba. Decía Hughes que la transición, toda esa historia rosa de la transición nos la hemos tenido que comer, porque él es joven, como nosotros, Rosa. La de Rubalcaba. Pero el Rubalcaba no me lo tienen que contar porque yo lo he vivido. Este fue el señor que efectivamente en la jornada de reflexión de 2004, después de los atentados del 11 de marzo, estaba alentando a rodear la sede del Partido Popular. Se saltó la jornada de reflexión. Esto es algo muy grave por parte de un líder político. El ministro de Interior del caso Faisán. Eso es. Y desde luego que yo creo que si hay un mínimo de honestidad intelectual y de rigor histórico, no tiene nada que ver desear el más sentido pésame a la familia y desear que cualquier persona que muere descanse en paz con contar las verdades de su biografía, o por lo menos guardar silencio, pero no inventarte una biografía. Pues se supone que ese es el papel de los periodistas, de los historiadores, el tratar de separar el trigo de la paja, es decir, lo sentimental, es decir, por supuesto mandamos el pésame a la familia, pero luego tenemos que hacer el análisis político, periodístico de quién fue Alfredo Pérez Rubalcaba. Rosa Cuervas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Recordamos que en eltorotv.com pueden seguir la mejor información y los mejores análisis de la actualidad. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, le dejamos con Pulso Económico. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.